Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Quimera Drummer. Me pueden encontrar aquí en mis diferentes redes sociales en donde podemos interactuar y conversar sobre diferentes temas, no solamente de teología, aunque el tema junto con política sé que son los temas que más me gustan a mí, especialmente lo que es la teología doctrinal relacionada con la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Pueden buscarme en mis redes sociales para que conversemos estos temas o pueden acceder a mi grupo de WhatsApp de la Hermandad de Cristianos Calvinistas. El link que va a estar en la caja de descripciones de este video, ¿ok? Pues bien, en este video, que es la segunda vez que lo grabo, la verdad es que mi computador me ha dado muchos problemas por su RAM y grabé un video completo anteriormente sobre este tema, pero tanto el audio como el video se distorsionaron demasiado y era imposible subirlo en ese sentido. Eh, Seguramente porque tenía muchas ventanas abiertas de mi navegador y eso afectó la RAM. Así que hubo problemas. Pero el asunto es que el día de antes de ayer, el doctor Leighton Flowers, en el canal de Cápsulas de Teología, fue entrevistado eh, con la intermediación del doctor Carlos Moore en la traducción. Yo escucho inglés, yo entiendo el inglés cuando lo escucho y hubieron unas cosas medias, unos comentarios interpretativos del doctor Carlos Moore de lo que decía Leighton Flowers en algunos aspectos, pero es una crítica aparte, no tiene nada que ver con la esencia de este video. La cosa es que en ese video se supone que el doctor Leighton Flowers em, iba a mostrar la exégesis calvinista e exégesis. La exégesis no tiene que ver con extraer el sentido de lo que el texto quiere decir en sí mismo, que eso es la exégesis, es buscar el verdadero y real sentido de lo que el texto dice. La exégesis es cuando nosotros entramos con ideas preconcebidas al texto, de tal manera que nuestro entendimiento del mismo es distorsionado. Bueno, la cosa es que el doctor Leighton Flowers eh, en este video iba a hablar sobre la exégesis calvinista de Romanos 9. Y si bien hubo eh, unos breves momentos, comentarios con respecto a Romanos 9, no profundizaron mucho en ese tema. En el que sí profundizaron un poco más fue en Juan 6. Juan 6 es un pasaje que a mí personalmente me encanta. Creo que es un pasaje que manifiesta los distintivos calvinistas de manera clara. Es un pasaje que llevo años estudiando. Y la lectura del doctor Leighton Flowers del pasaje me llamó mucho la atención, no en el sentido positivo de la palabra. Eh, a la luz de esto, logré conseguir su libro y revisé lo que el libro, La promesa del alfarero, lo tengo. Y revisé lo que este libro tenía que decir sobre Juan 6 y ciertas sospechas que yo tengo o que yo tenía, ahora ya no son sospechas, se confirmaron. Eh, También para que no se diga que no investigué, me metí a la página del doctor Leighton Flowers, la página es soteriology101.com, eh, Soteriology 101, y busqué artículos que tengan que ver con Juan 6 y encontré varios artículos con algunas afirmaciones bastante peculiares que en realidad em, confirmaron mi prejuicio, podemos decir, de que el pasaje iba a ser mal interpretado. Entonces, a la luz de esto y analizando estas fuentes, analizando este libro, este texto, me hubiera gustado poder hacer una reacción a la entrevista con el video pasando al lado, pero repito, mi computador no me acompaña mucho. Es que escribí eh, un bosquejo con respecto a los errores del doctor Leighton Flowers con las fuentes para que lo vayan a revisar y entender la lógica de esos argumentos. Eh, por supuesto, este es un video, no va a ser muy largo, no voy a entrar en el detalle absoluto de todas las cosas, puede que haya más errores.
O puede que yo incluso hay algo que yo no haya entendido perfectamente bien y ustedes mismos, yendo a las fuentes, pueden leerlas y pueden confirmar si es así. Y corregirme a la luz de lo que está escrito en la fuente. Pero estoy bastante seguro de que en realidad estos errores que veo en la lectura del Dr. Flowers implican una exégesis de su parte más que de nuestra parte. Porque en su intención de descalvinizar el texto, entonces ya llega con una intención al texto, eh, introduce varias presuposiciones que distorsionan su entendimiento de la naturalidad de lo que el texto enseña. ¿Ok? Eh, por supuesto, todas las fuentes de donde extraje esta información las voy a colocar en la caja de comentarios, o sea, en la caja de descripción del texto, y si no cabe en la caja de descripción del texto, la voy a dejar en el primer comentario que voy a fijar ¿cómo se llama? Al final del video. Eso. Esperando que mi computador no me falle, vamos a ir al bosquejo. Quiero ir al bosquejo que les escribí en un archivo doc para que gaste la menos memoria posible. Y ahí también tengo acá un par de PDF esperando que me acompañe. A ver, me estoy pegando. Hasta el momento no, gracias a Dios. Ya, voy a ir al bosquejo para que lo vean. Lo más seguro es que por el tipo de documento, este es un documento doc, no van a poder leer perfectamente lo que dice acá. No es contrario a lo que dice el PDF lo van a poder leer mejor. ¿Ya? Voy a ir leyendo el bosquejo y lo eh, voy a ir comentando en mis conclusiones de este sumergirme en la exégesis o eisegesis, en mi opinión, del Dr. Flowers de Juan 6. ¿Ya? Identifiqué a lo menos 5 errores, pueden haber más. Pueden haber más. Hay un error que identifiqué que no lo anoto acá, que es que al momento de él contrastar lo que el texto dice con nuestra posición, muchas veces él introduce sus propias presuposiciones dentro de de nuestra posición para que el contraste sea más contradictorio. Por ejemplo, cuando él habla de Juan 12, hay un artículo en donde menciona que cuando está comentando sobre la palabra helkuo y el todos atraeré a mí mismo, ¿por qué razón? Porque tanto arminianos como provisionistas acuden a Juan 12, a este versículo en particular que dice a todos atraeré a mí mismo para decir, bypasear la forma en que la palabra atraer o helkuo es usada en Juan 6. ¿Ya? El Dr. Flowers lo pueden revisar en en su página, en uno de sus artículos, afirma que si el entendimiento calvinista del término es aplicado a Juan 12, el versículo, lo voy a decir al tiro para que lo busquen ustedes mismos, sería Juan 12. No, está bien hecho. Sería Juan 12. Estoy acudiendo a mi antigua Biblia. Esta es la que me acompañó por más de 20 años. Unos griegos. Juan 12:32, donde dice, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces él dice que si nosotros acudimos con nuestro entendimiento del término, según Juan 6, a Juan 12, por cuanto Cristo dice, a todos atraeré a mí mismo, entonces nosotros necesariamente vamos a caer en un universalismo del cual no vamos a poder salir como calvinistas, obviamente. Pero el problema del Dr. Flowers en este punto es que mezcla su entendimiento de la palabra todos con nuestro entendimiento de la palabra atraer. Claro, si entendemos Juan 12 en un sentido, la palabra Juan 12, 32, si entendemos la palabra a todos de la misma forma en que la entiende el arminiano o el provisionista en general, el universalismo es necesariamente la conclusión. Por esa razón, suavizan este error afirmando que ese atraer no es atraer
no es atraer metafísicamente hablando, no es que Dios aplique su poder para atraer a todos a Cristo, sino que se refiere a algo más suave como habilitar para creer y cosas así. Algo que el Dr. Flowers hace para evitar el universalismo, por supuesto que ello. Pero a nosotros no es problema. ¿Por qué razón? Porque en el contexto el versículo comienza, el discurso de Jesús comienza luego de que unos griegos se acercaban, querían hablar con Jesús, unos griegos, es decir, personas que no eran judías. El versículo 20 de Juan 12 dice así, y en adelante dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, eran prosélitos griegos. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaída de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estaban interesados en ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y ahí Jesús empezó a hablar, empezó su discurso. ¿Por qué? Porque había gente que no era judía que se estaba acercando a él. Entonces, ¿qué ve ahí? La señal de que había llegado su momento, en donde no solamente iba a ser el salvador del pueblo judío como nación, sino que su salvación se iba a extender a los gentiles. Por lo tanto, el todos del versículo 32 no quiere hablar, no habla de individuos, habla de todos, es decir, judíos y gentiles, por igual. ¿Ya? Así que en contexto, nosotros los calvinistas tenemos una respuesta de Juan 12:32 que es coherente con nuestro entendimiento de la palabra todo, de nuestro entendimiento calvinista de las palabras del Q, pero uno de los errores que comete Leighton Flowers es precisamente el hecho de que mezcla su entendimiento con el nuestro y hace un nombre de paja, de tal manera de que pueda concluir cosas como de que nuestro entendimiento de el cubo en Juan 12 implica universalismo, porque la palabra todos es todo. Así también, otro error que no anoto acá es que comete el mismo error que cometen los arminianos en general. Ellos dicen eh, que la razón por la cual Dios no lleva a Cristo a estas personas es porque son pecadores. En otras palabras, ellos dicen que hay una relación de exclusión, hay un falso dilema. O Dios los rechaza, o Dios no los lleva a Cristo porque son pecadores, o Dios no los lleva a Cristo porque, según su soberana y libre voluntad, no quiere llevarlos a Cristo. Determinó en la eternidad no llevarlos a Cristo. Entonces, ellos ven en estos dos aspectos una relación de falso dilema. O es uno o es otro, cuando puede ser lo uno y puede ser lo otro. Por supuesto, en términos judiciales, claro que Dios los rechaza por ser pecadores, los condena por ser pecadores, pero en términos de soberanía, Dios determinó no llevarlos, independiente del estado, el estado ontoético en el que se encuentran, algo que Pablo explícitamente nos enseña en Romanos 9:11, ya porque no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que la elección de Dios permanezca no por las obras, es decir, las obras no influencian la elección de Dios. El hecho de que sean pecadores no influencia la reprobación ni la elección, sino por el que llama, es decir, es la libre voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, claro, ellos ven una relación de falso dilema entre estas dos proposiciones y afirman que entonces Dios nos los lleva a Cristo o Dios nos los elige porque son pecadores. Y Dios elige a los que ve que van a creer. Contradiciendo totalmente lo que enseña Pablo en Romanos 9:11 y contradiciendo totalmente lo que enseña la Biblia con respecto a la salvación por gracia, porque si es por obra ya no es por gracia. Que sea por gracia implica que las obras no son tomadas como algo relevante al momento de la determinación, ¿ya? Por lo tanto, tanto la elección como la reprobación ocurren con independencia de lo que el sujeto de la elección y la reprobación haga o deje de hacer, ¿ya? Esos son un par de errores que encuentro en la lectura de la interpretación de Juan 6 del doctor Leighton Flowers, pero acá anoté 5 en particular, ¿ya? Se los voy a ir leyendo y los voy a ir comentando. Dice así, el error número 1 dice, no explica en absoluto el significado en lo concreto y según el contexto, porque una de las cosas que enfatiza el doctor Leighton Flowers es que el contexto mata el calvinismo. Nosotros no tomamos realmente en cuenta el contexto.
dice que no explica en absoluto qué significa en lo concreto y según el contexto las expresiones ir hacia Cristo y llevados por el Padre hacia Cristo. Algo que el pasaje explícitamente enseña en Juan 6, 29, Juan 6, versículos 29, versículos 35 y versículos del 64 al 69. Solamente se limita a moverse dentro de la metáfora, pero no concretiza su real significado. Es decir, nosotros podemos jugar con la metáfora de ir hacia Cristo o ser guiados por el Padre a Cristo. Perdón. Voy a dejarlo un poco más. Déjenme arreglar esto aquí. Ya. Nosotros podemos jugar con la metáfora de ir hacia Cristo o ser llevados por el Padre a Cristo. Por supuesto que podemos jugar con la metáfora. Pero para poder jugar con la metáfora tenemos que entender en lo concreto qué significa. Y para entender en lo concreto qué significa, vamos a ir a los pasajes en cuestión. ¿Ya? Juan 6, 29 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 28. Dice: Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan los judíos que viajaron y tomaron muchos esfuerzos para ver a Jesucristo. Eran friendly seeking, como diría una estrategia de evangelismo. Jesús responde en el versículo 29. Esto les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios, que en este caso sería lo que el Padre hace, es causar la fe en Cristo. Dice que esta es la obra de Dios, esto es lo que hace el Padre, que tú creas en el que Él ha enviado. ¿Ya? Entonces ya partimos entendiendo en parte más o menos cuál es la obra de Dios en Juan 6, cuál es la obra que hace el Padre en Juan 6. ¿Ya? Los otros versículos que tengo en mente son el versículo 35 el versículo 35 de Juan 6, que dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a ver si puedo ponerle color a esto. Resaltar. Y vamos a ponerle rojito. No me falles ahora, por favor. ¿Ya? Y el que en mí cree. ¡Ting! Ya, perfecto. Ahora no hizo el show completo. Ya, dice: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Ya? Acá Jesucristo en lo concreto, explica muchas de las figuras que él usa en Juan 6. Por ejemplo, la figura de comerse a Cristo y beber su sangre, comer su carne y beber su sangre, ¿ya? Que están anunciadas acá en la expresión no tendrán hambre y no tendrán sed. Es el equivalente a ir a Cristo. Entonces, en el contexto de Juan 6, hay dos figuras literarias que tienen un significado concreto. Estas dos figuras literarias, estas dos metáforas son las metáforas de ir hacia Cristo y la metáfora de comer la carne y beber la sangre de Cristo. Pero en lo concreto, estos significan algo real. Es decir, estas figuras literarias representan o anuncian algo que sucede en los hechos y se refiere a esto. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el contexto de Juan 6, comer la carne de Cristo y beber su sangre, o ir hacia Cristo, se refiere a creer en Cristo. Son metáforas del acto de creer en Cristo, no del acto de creer meramente dicho. O sea, no es la potencia de creer, no son metáforas de la potencia de tener fe. No son metáforas de la posibilidad de tener fe. Son metáforas del acto de creer en Cristo. Es el acto completo lo que es representado por esta figura. Tanto el ir hacia Cristo como el comer su carne y beber su sangre es lo mismo que creer en Cristo.
Entonces Cristo, claro, a estos judíos que supuestamente, según Flower, les está haciendo, les está hablando judicialmente, no les está hablando con claridad. Claro que Cristo les habla con claridad, por supuesto, esto lo mezcla con metáforas, ¿me entiendes? Con parábolas, porque en parte tiene razón, muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces las posiciones erradas son tan persuasivas porque hay algo de verdad en ellas. Y es verdad que Cristo ocultó luego de un tiempo sus enseñanzas detrás de parábolas y metáforas. Pero en este momento Él explícitamente enseña que creer en Cristo es lo mismo que ir hacia Cristo y lo mismo que comer su carne y beber su sangre. ¿Ya? Todas esas cosas, las metáforas de ir y comer y beber son metáforas de creer en Cristo. ¿Ya? Y esto está relacionado con lo que dice el versículo 29. ¿Por qué razón? Porque el ir hacia Cristo tiene relación con la obra que el Padre hace. ¿Qué dice el versículo 29? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y dónde vemos esto? En los versículos 64 y 69. Déjame revisar mi torpedo, como le decimos en Chile. No es necesario. Ya. Primero partamos de atrás hacia adelante. ¿A quién iremos nosotros? ¿A quién iremos? Cuando Jesús se da vuelta, luego de decir estas palabras, muchos discípulos ya no andaban con él. Entonces Cristo se da vuelta y les dice a sus discípulos, ¿vosotros también queréis iros? Y Pedro le responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos el Cristo. Por lo tanto, el contexto siempre habla del creer en Cristo. ¿Ya? Pero esto se refleja en los versículos 64 y 65. Dice, Jesús les dice a los que estaban escuchándole, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién no le había de entregar. Y quién le había de entregar. Y por eso dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Acá ir hacia Cristo es equivalente a creer en Cristo, porque ellos no creen en Cristo porque no han ido hacia Cristo. ¿Y por qué no han ido hacia Cristo? Porque el Padre no les ha llevado a Cristo, no les fue dado del Padre el ir a Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, la metáfora de ir hacia Cristo y la metáfora de ser llevado por el Padre hacia Cristo, es decir, caminar con tus pies hacia Cristo, porque es una metáfora que habla de localización, ¿ya? Pero la fe es algo intelectual, es un movimiento de la mente que asiente el conocimiento entregado, ¿ya? Entonces, el acto de ser llevado por el Padre hacia Cristo, es decir, el acto de que el Padre te dé el ir hacia Cristo, porque acá no es te da la posibilidad de ir hacia Cristo. Lo que da el Padre, la obra del Padre, es que tú vayas a Cristo. Es equivalente a creer en Cristo. Por lo tanto, en el primer punto en el cual Leighton Flower está errado, él no explica en lo concreto y según el contexto lo que las expresiones ir hacia Cristo y ser llevado por el Padre hacia Cristo enseñan. Y como no explica en lo concreto a qué se refieren, que se refieren al hecho de creer en Cristo, o ser causado por el Padre a creer en Cristo, por eso los calvinistas decimos que la fe es un don de Dios, ¿ya? Como no lo entiende, no lo explica en ninguno de estos artículos y de este libro en el contexto del pasaje, por supuesto que su entendimiento va a estar distorsionado, ¿ya? Por supuesto que va a estar distorsionado su entendimiento. Y voy a insistir en un punto. La obra de Dios no es el habilitarte a creer, sino es que creas en el Hijo. La obra es que creas en el Hijo. La obra es que vayas a Cristo. No es que puedas ir a Cristo, la obra es que vayas a Cristo. Por eso en la negación dice que los que no van es porque el Padre no les dio el ir. No es que Él no les habilitó para ir. Ya, más adelante vamos a ver a qué se refiere Leighton Flower con el hecho de habilitar del Padre. Pero vamos al error número 2 para que sigamos entendiendo el pensamiento de Flowers y los errores que comete. El error número 2 es el siguiente, se los voy a leer. Dice,
Su interpretación de Juan 6:44 introduce un elemento de potencialidad en la obra del Padre al afirmar que lo que el Padre hace es meramente habilitar al individuo para que, si así lo decide de manera autónoma, pueda ir a Cristo. Es decir, para Flowers, los que van a Cristo no son exactamente los mismos que son habilitados por el Padre, sino que del total de habilitados, un grupo decidirá ir a Cristo. Para que entiendan que yo no estoy inventando nada, no estoy inventando la rueda, les voy a leer algo que él escribió al respecto. Dice, en un artículo que se llama John 644 de su página de Soteriology 101, él escribe lo siguiente. Hay dos maneras básicas de interpretar este pasaje que se sostienen de la palabra drones, atraer, y ellos, them. Miremos las dos formas lado a lado. La del calvinista. Ningún hombre puede venir hacia mí a menos que el Padre que me envió lo arrastre. Y yo lo levantaré, levantaré a ellos que han sido arrastrados en el día final. La interpretación tradicionalista, porque obviamente acá tiene que haber propaganda. El calvinismo es la novedad, ellos son los tradicionalistas, lo que siempre ha sido, lo que siempre se ha enseñado. ¿Ya? Esta es la interpretación tradicionalista. Dice, ningún hombre puede venir a mí, a decir a Cristo, a menos que el Padre que me envió lo habilite para ir. Y yo resucitaré a aquellos que vengan en el día final. Sigo traduciendo, dice. La estructura de la oración griega permite que el autor haga referencia a aquellos que van y no necesariamente a aquellos que son atraídos. Por ejemplo, si la sentencia es traducida al inglés, de esta manera su estructura va a ser, si la oración es traducida al inglés y es estructurada de esta manera, la intención del autor va a ser más obvia. Dice, solo aquellos que son atraídos por el Padre pueden venir, y yo resucitaré a aquellos que vengan en el último día. Se los voy a explicar para que entiendan. En el entendimiento de Leighton Flowers de Juan 6:44, él hace una distinción. Para nosotros los calvinistas, los que van a Cristo son exactamente los mismos que son atraídos por el Padre hacia Cristo, que son llevados por el Padre hacia Cristo. No hay distinción entre medios, son los mismos. Pero para Leighton Flowers, los que van hacia Cristo son aquellos que luego de haber sido habilitados por el Padre, eligen ir hacia Cristo. Por lo tanto, cabe la posibilidad, según Leighton Flowers, o la posibilidad de que haya gente que haya sido habilitada para creer por el Padre que finalmente no va hacia Cristo. ¿Se entiende? Entonces, para Flowers, los habilitados por el Padre se distinguen en dos grupos. Los habilitados que van a Cristo y los habilitados que no van a Cristo. En otras palabras, Flowers introduce un elemento de potencialidad en la obra del Padre. El Padre habilita, pero la habilitación del Padre no determina o asegura que los habilitados vayan a Cristo. Y claro, de esa manera pasea la interpretación calvinista, puede introducir la idea de libre albedrío libertario, porque como es en potencia, ¿por qué? Porque hay un libre albedrío libertario de por medio que es indeterminado, ¿ya? Entre otras cosas más. Sin embargo, esta interpretación, sigo escribiendo, no toma en cuenta en absoluto Juan 6:37. Vamos al pasaje. Recordemos, para Flowers, los que van a Cristo son aquellos que del total de los habilitados al Padre eligen autónomamente ir hacia Cristo, de forma autónoma. Yo siempre prefiero hablar, cuando hablo del libre albedrío libertario, no me gusta hablar de libertad, me gusta hablar de autonomía. Porque al final de eso se trata, es una especie de autonomía. ¿Ya? Entonces, él introduce un elemento de potencia en la fórmula. No todos los que son, no a todos los que se les habilita a ir hacia Cristo por parte del Padre, terminan yendo hacia Cristo. ¿Ya? Pero el versículo 37 que nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Acá hay un acto de equivalencia.
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Ya? Acá no hay potencia. Si alguien es parte de este todo que el Padre le da a Cristo, ese alguien va a ir a Cristo. Es un acto, es actualidad, no es potencialidad. No hay ningún tipo de potencialidad entre medio, a menos que el Dr. Flowers distinga el ser dado, el ser dado a Cristo con el ser llevado hacia Cristo por parte del Padre. En otras palabras, lo que tiene que hacer Leighton Flowers es probar que el acto de dar del Padre al Hijo no es lo mismo que el acto de ser llevado por el Padre al Hijo. Pero eso introduce muchas distinciones que destruyen la naturalidad del pasaje, porque en ningún momento de la lectura natural del pasaje hay un rastro de posibilidad que podamos introducir esa distinción entre lo que dice el versículo 44 y lo que dice el versículo 37. La obra del Padre es la misma en todo el capítulo. Recordemos, ¿cuál es la obra del Padre? En concreto, ¿cuál es la obra del Padre? Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Nuevamente acá, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. No hay un asunto de potencialidad. Lo que hace Dios es que creas en Cristo. No es que Dios te habilita para creer en Cristo para que tú después de tu libre albedrío autónomo puedas creer en Él. No. Lo que hace Dios es que creas en Cristo. El versículo 35 nos dice que el ir a Cristo es equivalente a creer en Cristo. Por lo tanto, el ser dado a Cristo es lo mismo que creer en Cristo. Es decir, es lo mismo que decir que el Padre te causa creer a Cristo. Porque está relacionado con esto. Todo aquel que el Padre lleva a creer en mí, va a creer en mí. Y el que en mí cree no va a ser echado fuera. Es la fe en Cristo lo que está en juego acá. ¿Ya? Ahora vamos al versículo 64-65. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Bueno, en primer lugar, vamos a bypassar el asunto. Si bien Cristo habló en muchas cosas complejas y en parábolas frente a los judíos, en parte también porque lo estaba encerrando judicialmente, eso no quiere decir que no les haya hablado en lo concreto. En lo concreto. ¿Ya? Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién le habían creído. ¿Y por qué no creían? Porque Él les dijo muchas veces que nadie puede venir a Cristo, es decir, nadie puede creer en Cristo a menos que el creer en Cristo les fuere dado por el Padre. ¿Se dan cuenta que entendiendo lo concreto de la expresión podemos entender mejor cuál es la obra del Padre? La obra del Padre, si introducimos en Juan 6:65, la noción de Flowers de potencialidad, que él lo intenta, ¿ya? Al hablar de la expresión dar, dado, si introducimos la noción de potencialidad se destruye la naturalidad del texto, porque lo que es dado del Padre tendríamos que entenderlo a la luz de lo que dice Flower como la potencialidad o la habilidad para poder para potencialmente creer en Cristo. Pero lo que es dado por el Padre, si hemos seguido realmente lo que significa la expresión, es el creer en Cristo. Entonces nadie puede creer en Cristo a menos que el Padre le conceda el creer en Cristo, no la potencia de creer en Cristo. Incluso el versículo 65, aunque Flowers se dé vuelta en la palabra dado para tratar de bypassear la noción calvinista de la lectura calvinista del texto, no le sirve. No le sirve. Por lo tanto, algunos que no creían, aquellos que no creían porque el Padre no les había causado el creer en Cristo. ¿Ya? Entonces el capítulo no habla de potencialidad en absoluto.
Cristo no está hablando de una posibilidad, no es que Dios te habilite para que tú después, por tu libre voluntad, o sea, por tu autónoma voluntad, tú decidas creer en Cristo. La decisión misma no es causada por Dios, es el acto. Es, ¿cómo se llama? Es la posibilidad de que tú puedas decidir eso lo que es causado, lo que Dios habilita. ¿Ya? Ese es el error número 2. Ahora, ¿a qué se refiere Leighton Flowers con habilitar? Que básicamente es lo concreto. ¿Qué es lo que entiende Leighton Flowers por las figuras de ser llevado por el Padre a Cristo o el ir a Cristo? Ese es el error número 3. No, ese es creo que es el error número 4. Bueno, no me voy a saltar al error número 4. Voy a ir al error número 3. Ya. Otra forma que tiene Leighton Flowers y similares para bypassear la lectura del texto es que ellos afirman que Juan 6 no tiene que ver con nosotros. Juan 6 no se aplica a los gentiles 2000 años después, va a decir explícitamente en un artículo, sino que tiene que ver solamente con los apóstoles y con los judíos que estaban en ese tiempo escuchando. Dice lo siguiente el doctor en el error número 3, se los voy a leer. Esto escribo yo, dice. Para el doctor Leighton Flowers, el pasaje no es aplicable a nosotros, sino solo a los apóstoles y a los judíos endurecidos que escucharon sus palabras. Las palabras de Jesús. Sus análisis en este sentido se detienen en el versículo 39 de Juan 6, pero pasan completamente por alto el versículo 40, que implica que lo escrito ahí también se aplica a todos los que creyendo en Cristo tendrán vida eterna. También no toma en cuenta los versículos 45 y 47, que no monopoliza lo dicho solo a los apóstoles. Voy a leer lo que Flowers escribió brevemente. Por supuesto, él lo argumenta en más detalle, pero es básicamente la afirmación que él va a sustentar, para que entiendan que es algo que yo no estoy inventando. Esta es la afirmación que él después en el artículo que ustedes pueden leer y si quieren pueden analizar sus argumentos, esta es la afirmación que él busca probar, y es la siguiente. ¿Es Juan 6 acerca de cristianos gentiles 2000 años después de que Cristo caminó sobre la tierra? Cuando Jesús dice, la voluntad de aquel que me envió, esta es la voluntad de aquel que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo levante en el último día, que lo resucite en el último día. Son aquellos que han sido dados por el Padre a Jesús, tú y yo, es decir, se refiere a aquellos que se refiere Cristo a mí y a ti, como aquellos que han sido dados por el Padre a Cristo. El contexto del completo del Evangelio de Juan dice que no. En otras palabras, lo que dice ahí, que es la hora del Padre de llevar a Cristo, es una obra que tiene que ver solamente con los discípulos, los 12 apóstoles y los judíos que estaban escuchando en ese tiempo. Eso solamente. A ellos se aplica, a nosotros no. No es que a nosotros no somos llevados por el Padre a Cristo. No, no, no. Según Flowers, no. Esto lo pueden encontrar en el artículo de su página que se llama Juan 6 no es acerca de ti. John 6 is not about you. El título es bastante explícito. Ahora voy a leer un par de cosas que escribió en su libro La promesa del alfarero que van en esa dirección. Dice, los judíos endurecidos judicialmente no son los únicos presentes cuando Jesús estaba hablando en Juan 6. Los 12 apóstoles están en la audiencia y son los únicos que quedaron después de que Jesús terminó de provocar a la multitud con su sermón parabólico y de tono caníbal. Da como referencia a Juan 6, 66, 67. Vamos a ir hacia allá. Esto está en la página 44 de la promesa del alfarero. Ya, según el doctor Leighton Flowers, vamos a corregir este pequeño error exegético que comete. Los únicos que quedaron con Jesús al terminar su discurso de Juan 6 fueron los 12 apóstoles. Es decir, los 11 más Judas. ¿Ya? Sin embargo, bueno, esto está en coherencia con su discurso, donde él enseña que al final los únicos que son atraídos, a los únicos que hace referencia al texto es a los apóstoles y a nadie más. Ahora, ¿enseña eso Juan 6, 66, 67? Vamos. Juan 6, 66, 67 dice. Voy a leer desde el 60, dice. No, vamos a los mismos versículos. Dice,
¿Por qué se apartaron? Porque les ofendió que Cristo les dijera que el Padre que ellos tenían por su Dios no les había dado fe en él. ¿Ya? Entonces se sintieron ofendidos por ello. No es que se hayan sentido ofuscados porque no entendían, sino que se ofendieron porque Cristo les dijo que el Dios que ellos ostentaban al final no les estaba dando el creer en el Mesías. Básicamente les está diciendo que su Dios estaba en contra de ellos y eso lo encontraron duro, lo encontraron ofensivo. Entonces el versículo 66 dice lo siguiente. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí dice que muchos. ¿Dice que todos? Y no. Dice muchos nomás. No especifica cuántos quedaron y cuántos se fueron. ¿Ya? Pero quizás el versículo 67 nos va a darle señales desde donde podemos deducir que solo los 12 se quedaron con Jesús. El versículo 67 dice, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Por favor, alguien que me explique cómo puede Leighton Flower deducir a partir de los versículos 66 y 67 que solo los 12 se quedaron con él. Solo los 12. ¿Ya? Aún asumiendo que fuese así, los versículos 66 y 67 no te sirven para probarlo. ¿Por qué razón? Porque no hay especificidad en cuanto a la cantidad de personas que quedaron. Podemos asumir, que es lo que hace el Dr. Flowers en armonía con su lectura del texto de que solo se trata de ellos y no de nosotros, podemos asumir que quedaron los 12. Pero el versículo 66 y el 67 no nos dan prueba de ello, en absoluto, en ningún lugar. No podemos deducir necesaria y absolutamente que, que, que solamente los 12 apóstoles quedaron luego de que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. El versículo no habla de cantidades, no nos dice cantidades. Después habla de los 12, pero en ninguna parte se deduce que solo los 12 quedaron. Simplemente lo referencia. ¿Por qué? Porque Jesús se dirige a ellos específicamente. Pero pueden haber habido muchos más discípulos que los 12. Entonces el doctor Leighton Flowers comete acá, por cuanto él eisegéticamente presupone que Juan 6 trata solamente de los apóstoles, entonces él asumiendo eso, introduciendo esa presuposición al texto, afirma que entonces solo los 12 se quedaron con Cristo. ¿Ya? Sin embargo, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, esto está en línea con esta idea. Tengan en cuenta que para Leighton Flowers, lo que dice Juan 6 solamente se refiere a los apóstoles. Dice, mientras estuvo en la tierra, Dios envió a Cristo para cumplir una parte específica de su voluntad redentora. ¿Cuál es esa parte específica? Esta, según Leighton Flowers. Esa voluntad no era la de ser un gran evangelista y ganar a miles para la fe, como Pedro en Pentecostés. Más bien la voluntad de Dios era que Jesús bajara del cielo y entrenara a un grupo preseleccionado de israelitas, aquellos que él le había dado como apóstoles para llevar el evangelio al mundo y establecer su iglesia, después de que él resucitara de entre los muertos. ¿Ya? Entonces, esto está en la promesa del alfarero, páginas 44-45. Entonces, para el doctor Leighton Flowers, Juan 6 se habla específicamente de los apóstoles. En Juan 6 la voluntad de Dios en los versículos 38, en los versículos 39 al 40, 37 al 39, es exclusivamente tener a los apóstoles, entrenarlos y cuidarlos de que no se pierdan. Juan 6 no habla de nosotros, según el doctor Leighton. ¿Pero qué dice Juan 6? En primer lugar, como ya hemos leído, el texto de Juan 6, la expresión de ir a Cristo o el ser llevado a Cristo se refiere a creer en Cristo. ¿El creer en Cristo es exclusivo de los apóstoles? No. Los análisis del doctor Leighton Flowers se detienen en el versículo 39. ¿Pero qué pasa con el versículo 40? El versículo 40 también expresa la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Es este creer en Cristo exclusivo de los apóstoles?
¿Solo ellos creyeron en Cristo? O sea que no es la voluntad del Padre que si nosotros creemos, o sea, vemos al Hijo y lo vemos por medio del ojo de la fe en la palabra de Dios. No es la voluntad del Padre que si nosotros vemos al Hijo y creemos en Él, tengamos vida eterna y seamos resucitados por Cristo en el día postrero. ¿No es la voluntad del Padre esa? Para nosotros, 2000 años después, ¿no? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Miren, leamos los versículos 45 al 47. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Si seguimos la lógica del doctor Leighton Flowers, este todo se refiere solo a los apóstoles. Pero Cristo que dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Todo aquel. A solo los apóstoles pertenecen a ese grupo de todos aquellos que oyeron al Padre y aprendieron de él. Y si alguno quiere decir, por ejemplo, eh, que habla de la vista física, ahí dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, se refiere a sí mismo. Cristo vio al Padre, pero obviamente el Padre es invisible. A Dios nadie le vio jamás, sino que el Hijo unigénito solo le vio. El ver a Cristo y el ver al Padre no son actos físicos, son actos espirituales. Y vuelvo a insistir, el que cree en mí tiene vida eterna. Por lo tanto, toda esta figura acá se refiere al acto de creer en Cristo. ¿Acaso el acto de creer en Cristo es exclusivamente de los apóstoles? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Ese alguno es solo los apóstoles? No. Cristo universaliza el principio al todo aquel que crea. Por lo tanto, la posición del Dr. Leighton Flowers de que trata solamente de los apóstoles no se sostiene en el contexto de Juan 6 en absoluto. Porque lo que menciona Cristo aquí no es exclusivo de los apóstoles. Por supuesto, los apóstoles forman parte de aquellos que fueron dados por el Padre a Cristo, pero no son los únicos que han sido dados por el Padre a Cristo. Y que ni siquiera en este tiempo fueron los únicos que fueron dados por el Padre a Cristo. Hubo muchas personas que vieron a Cristo y creyeron en él. Es decir, personas que el Padre entregó a Cristo al concederle fe en Cristo. Fe en Cristo, no la potencialidad de creer. Pero según Leighton Flowers, no. Juan 6 no se trata de nosotros. Y según Leighton Flowers, los calvinistas no respetamos el contexto, por supuesto. Nosotros introducimos nuestras ideas al texto. Según el doctor Leighton Flowers, admirado por el doctor Carlos. Sigamos leyendo. El error número 4. Para Flowers, la obra de ser llevado por el Padre a Cristo. Ya. El asunto. Ahora, ¿qué entiende el doctor Flowers por la expresión habilitar del Padre? O sea, el ser llevado por el Padre a Cristo. ¿Qué es lo que entiende el doctor Flowers por esa expresión? Para Flowers, la obra de ser llevado por el Padre a Cristo no tiene nada de sobrenatural. Nada. Sino que se refiere al hecho de haber presenciado las señales de Cristo y escuchado sus enseñanzas explicadas claramente. El no ser llevado por el Padre es equivalente a que Cristo oculte en parábola su enseñanza y oculte su identidad en el endurecimiento judicial. En otras palabras, la obra del Padre es exclusivamente pedagógica, externa al sujeto y no involucra ningún tipo de obra en el alma del que es llevado a Cristo, contrario a lo que significa entrar. Ya. ¿Se entiende? En otras palabras, cuando el acto del Padre de llevarte a Cristo es equivalente a que el Padre, a que Cristo te enseñe claramente las cosas, ¿sí? Nada más. Que Cristo te explique las parábolas y que haga milagros que tú puedas ver de tal manera de que tú autónomamente seas persuadido. No hay nada sobrenatural ahí, nada. A lo más los milagros de Cristo son sobrenaturales, pero la obra de Dios en ti
no tiene nada de sobrenatural. Al contrario, tú tienes el poder de ir. Porque Dios te habilita, ¿de qué forma? Mostrándote claramente el mensaje, nada más. Y los que no son habilitados por el Padre, no es porque no tengan la habilidad de ir a Cristo, sino porque el Padre no les enseña en parábola. La habilidad de no ir o ir, según Leighton Flowers, siempre si es consistente con su posición, tanto los que no son, tanto los que son enseñados en parábolas como los que son claramente enseñados, la mantienen. Ellos siempre tienen la habilidad de ir hacia Cristo. No la han perdido. Pero tienen que ejercerla de sí mismos, de forma autónoma al poder de Dios, sin ningún tipo de intervención sobrenatural. Eso es pelagianismo. Eso es pelagianismo. Duro, crudo y duro. Eso es lo que enseñaba Pelagio. Y por esa razón los provisionistas reivindican a Pelagio. En parte. O sea, ellos dicen, no, es que Pelagio no era pelagiano. Pelagio no era pelagiano. Pero la intención detrás de eso es reivindicar el pelagianismo. Es reivindicar las posturas de Pelagio. Sin embargo, sigo leyendo. En otras palabras, la obra del Padre es exclusivamente pedagógica, externa al sujeto y no involucra ningún tipo de obra en el alma del que es llevado a Cristo. Contrario a lo que significa entrar en el nuevo pacto según los profetas. ¿Qué dice Jeremías? Entrar en el nuevo, cuando uno cree en Cristo, entra al nuevo pacto. Entra al pacto de gracia. Hay que distinguir el pacto de redención del pacto de gracia, por supuesto. Cuando uno cree en Cristo, entra en el pacto de gracia. ¿Ya? Pero entra, ¿por qué? Porque el Padre, según el pacto de redención, causa que el elegido entre al pacto de gracia en Cristo. Y esta es una obra sobrenatural que involucra lo que el Padre tiene que hacer en ti como persona, en tu ontología, en tu ser. ¿Ya? Y la posición de Flower está en contra de cómo se entra en el nuevo pacto según los profetas. Jeremías 31, del 31 al 34 nos dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Esto es citado por el autor de Hebreos en Hebreos 8. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Dice, daré mi ley en su mente. Acá está hablando de una obra en la mente del creyente. Es una obra sobrenatural hecha en el creyente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es una obra interna, es un llamado interno, algo que Dios hace en ti. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la vida. En Juan 17:3, Cristo define la vida eterna de la siguiente manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocerte a ti. Entonces, este pasaje está relacionado con el nuevo pacto. Absolutamente. Juan 17:3 está relacionado con esto. Porque dice ahí, y daré, y dice, y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Dios Jehová, porque todos me conocerán. Esta es la vida eterna. ¿Y qué dice Juan 6? Que todo aquel que cree en mí tiene vida. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que tenga vida eterna. Y esta es una obra que el Padre hace. Esto está relacionado totalmente con Juan 6. Porque ¿cuál es la obra del Padre según Cristo? ¿Cuál es la obra de Dios según Cristo? Que creáis en aquel que la ha enviado. No que podáis creer, ni que, o sea, no que te habilite para que tú potencialmente puedas decidir ir a Cristo, sino que es el acto de creer en Cristo. Esa es la obra del Padre. ¿Ya? Y esto es una obra sobrenatural. ¿Qué dice Ezequiel 36 del 25 al 27? Dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto está referenciado incluso en Juan 3. Dice, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Según Leighton Flowers, no hay nada de sobrenatural en la obra de Dios según Juan 6. Pero esto está en absoluta contradicción con lo que nos enseñan los profetas. Y no solo ellos, sino que también está en contradicción con lo que nos enseñan las epístolas, en 1 Corintios 2 del 6 al 16 y en Hebreos 13 del 20 al 21. Se los leo. 1 Corintios 2, 6 al 16. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Acá conocer no significa simplemente el tener una noción clara de algo, sino que se refiere a creer, conocer creyendo. Es conocimiento a sentido. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo que lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este revelar es un revelar en el creyente, no se refiere al acto de la evangelización, ¿ya? Porque, por ejemplo, tú puedes evangelizar a una persona, a dos personas diferentes. Puedes hablarles claramente del Evangelio, pero uno va a creer y otro no. ¿Por qué uno cree y otro no? Porque a diferencia del que no cree, al que cree Dios le revela estas cosas por el Espíritu. El revelar estas cosas por el Espíritu significa que Dios te da entendimiento, te da entendimiento espiritual de estas cosas y tú lo terminas creyendo. Porque ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, carne ni sangre, él no recibió la información por un mero hombre, ni siquiera por Jesucristo mientras él evangelizaba, sino que dice, porque explícitamente dice, porque esto no te reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una obra que el Padre hace en la persona. No se refiere a Cristo evangelizando públicamente. ¿Ya? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Sigue hablando del Espíritu. No habla del evangelismo ni de la predicación, habla del Espíritu. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A nosotros se nos concedió por el Espíritu el tener la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es tener la capacidad en nosotros mismos, algo que Dios hace en nosotros, de poder discernir lo espiritual, de poder entender lo espiritual, de poder juzgar todas las cosas. Pero esto no es una obra meramente pedagógica, no es una obra meramente natural, no se trata de la predicación de la palabra, ni nada de eso. Es una obra sobrenatural que Dios hace en el creyente. Y Hebreos 13 del 20 al 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en vosotros. En vosotros. Esto habla de una operación de Dios en la persona. No habla de que meramente tú escuchas un sermón que es súper bíblico, sino que de que tú eres capaz de entender el sermón, discernirlo espiritualmente y aplicarlo. Esa es la obra que hace Dios en ti. Y esto también está relacionado con Filipenses 1, Filipenses 2, del 2 al 13, cuando dice, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el hacer como el querer como el hacer. Es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Todo esto tiene que ver con una obra que Dios hace en ti.
¿Ya? Por lo tanto, esta perspectiva naturalista de Flowers, de la obra del Padre, en Juan 6, está totalmente en contra de la obra del Padre, según es expresada en los profetas, según la epístola, e incluso está en contra de lo que el mismo Evangelio de Juan dice, en el capítulo 3, del 1 al 5. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Desde la perspectiva de Leighton Flowers, el nacer de nuevo es una obra, si aplicamos lo que dice Juan 6, sería una obra meramente natural. Tú naces de nuevo porque tú de tu voluntad autónoma te haces nacer a ti mismo de nuevo creyendo. Pero la figura es la de nacer de nuevo. Nosotros no nacemos por nuestra propia voluntad. Nosotros somos engendrados por nuestros padres según la voluntad de Dios en el momento en el que ha determinado, y según el momento en que Él determinó también nosotros llegamos al mundo. Nuestra voluntad no está involucrada en ello. Y nosotros, al nacer naturalmente, luego de nacer podemos percibir el mundo natural. Pero el reino de Dios, que es de naturaleza espiritual, no puede ser visto por los ojos naturales. Por lo tanto, tenemos que nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo es ejecutado por Dios. Así como nosotros no nos involucramos en nuestro nacimiento natural, nosotros no nacemos de nuevo de forma natural, sino sobrenatural. Dios nos hace nacer de nuevo. Y naciendo de nuevo, es decir, siendo abiertos nuestros ojos espirituales, podemos ahora ver el reino de Dios. Y Nicodemo, como no entendió, le responde, dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso? Claro, obviamente, porque si para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo, y una persona que ya nació y que es vieja, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ya? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Ya? El versículo 6 habla de la obra del Espíritu. Dice que el Espíritu opera, así como el viento va de un lado a otro y tú no sabes de dónde viene hacia dónde va. De la misma manera el Espíritu opera sin que tú sepas que está operando. Él opera. Y Él hace las cosas sin preguntarte a ti. Entonces, nacer del agua y del Espíritu se refiere a la hora de la conversión. Y esto es una referencia explícita a Ezequiel. A Ezequiel 36. Que es la hora de que Dios, en donde Dios esparce agua limpia en nosotros para limpiarnos de nuestros ídolos. Es decir, nos hace dar cuenta de lo mal que estamos al ser idólatra. Pone un corazón nuevo y pone su espíritu en nosotros. Nacer del agua y del espíritu es una obra sobrenatural de Dios. Pero según Leighton Flowers, no, pues no hay nada de sobrenatural en esto. Claro, la gracia está involucrada porque es una gracia de Dios el hecho de que te haga escuchar claramente la enseñanza de Cristo. Pero eso es todo. No hay regeneración, no hay una obra de irresistible de gracia que te lleva hacia Cristo, nada de eso, no. El Padre no hace esas cosas, según el doctor Leighton Flowers, que seguramente, no sé si el doctor Moore abrazará esta perspectiva, pero bueno. Entonces es el error número 4. Pero la perspectiva naturalista del doctor le lleva a contradicción. Y esto nos lleva al error número 5. Dice: su perspectiva naturalista del acto del Padre de llevar a Cristo contradice lo que Cristo dice en el acto, de ese acto al citar las Escrituras. Ver Isaías 54. ¿Ya? ¿Qué pasa? En Juan 6:45 Cristo cita las Escrituras. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Para explicar esto, Cristo cita a los profetas. Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Acá tenemos otra metáfora, que es la metáfora del Padre enseñando.
Eh, punto aparte, los arminianos, provisionistas, etcétera, y toda esta gente cree que el versículo 45 enseña que, que el Padre vio quienes iban a aprender de él y que por eso les va y les enseña. Por lo tanto, es una obra exclusiva del Padre. Viene a mí. Pero no, acá la idea de Cristo, y la vamos a ver expresada también en la cita que da, es de que el Padre va y enseña unilateralmente a ciertas personas y estas personas, por ser enseñadas por el Padre, aprenden de él. ¿Ya? Por lo tanto, y como esto está relacionado con todo esto, entonces la figura de ser enseñado por el Padre es equivalente a la figura de que el Padre te conceda el creer en Cristo. ¿Por qué? Porque hace equivalente el aprender del Padre al ir a Cristo. Y si el ir a Cristo es creer en Cristo, entonces el aprender del Padre es que el Padre te cause que creas en Cristo. La idea es la misma durante todos los versículos. Sin embargo, Cristo cita acá las escrituras, cita Isaías 54. ¿Qué nos dice Isaías 54? ¿Ya? Recordemos que para Leighton Flowers, la obra del padre se reduce meramente a un asunto pedagógico externo a la persona, que obviamente la persona habilitada puede o no rechazar, porque solamente se la habilita mediante la clara enseñanza. Se le pone la clara enseñanza para que claramente tenga claras las decisiones. Eso es todo lo que se espera. Pero el versículo, y eso también es aplicable a la cita, entonces, que Cristo hace de Juan 6, 44, 45, ¿ya? Porque si la idea de Leighton Flowers es esa, tiene que aplicarla necesariamente a la cita que hace Cristo en Juan 6, 45. Todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Recordemos también que para el doctor Leighton Flowers eso no se aplica a nosotros, se aplica solamente a los apóstoles. Pero esto está en coherencia con la cita que Cristo hace. Leamos. Isaías 54 dice: Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensanchan. Esto lo aplica, lo aplica Pablo en Gálatas 4, si mal no recuerdo, a los gentiles. Pero según el doctor Leighton Flowers es aplicable solamente a los dos apóstoles. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades. ¿Ya? Vemos que se introduce una gran bendición para Israel del cielo, que es la iglesia triunfante, ¿ya? Que es la iglesia invisible, que es aquella a la que pertenecemos aquellos que somos descendientes de Abraham, ¿ya? Por medio de la fe en Cristo, ¿ya? Sigo: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos ese es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque se ensanchan se ensanchan ¿cómo se llama? Las habitaciones, las tiendas se ensanchan a toda la tierra. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordias eternas tendré compasión de ti, dijo Jehová. Esto se refiere al pacto, al nuevo pacto, obviamente. Sigo leyendo: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Se dan cuenta que Dios promete nunca más enojarse. Por esta razón nuestros pecados no nos pueden condenar luego de haber creído. Por esta razón Juan 1, 2
Primera de Juan 2:1 dice que, hijitos míos, esto escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Cristo el justo. Nuestros pecados, aún como creyentes, porque como creyentes pecamos. Por supuesto, no queremos pecar. Por supuesto, el Espíritu nos impulsa y nos tiende a no pecar. Pero como creyentes aún pecamos todos los días, tenemos alguna caída, alguna cosa eh, que ensucia nuestro camino. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia y ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Este es el nuevo pacto, obviamente, el pacto hecho en la sangre de Jesucristo. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás y de temor, no porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Se refiere a los hijos de esta Jerusalén, que según Pablo son, eh, ¿cómo se llama? Están incluidos los gentiles, incluso 2000 años después, porque todos aquellos que hemos creído estamos incluidos entre los hijos de esta Jerusalén celestial. Y Cristo cita este pasaje. Pero tiene sentido lo que dice Cristo si solamente se refiriera a los 12 apóstoles y solamente se refiriera a la enseñanza pedagógica externa que aún siendo habilitados por el Padre podemos rechazar. Porque no pierde la habilidad de no rechazarlo. Porque Leighton Flowers obtiene el libre albedrío libertario. Recordemos que para el doctor Leighton Flowers, el ser llevados por el Padre a Cristo se reduce meramente a que Cristo te explique claramente sus parábolas, a que Cristo haga milagros delante tuyo, para que tú puedas ver eso y seas persuadido de creer. Y eso se refiere solo a los apóstoles según Juan 6. Pero la misma cita de Cristo extiende lo que dice Juan 6 a todos aquellos que pertenecen a la estéril. ¿Ya? Por lo tanto, todos aquellos que creen tendrán vida eterna, porque esa es la voluntad del Padre. Eso, bueno, no sé qué más decir, porque en realidad ya estoy. Vamos a volver. Al parecer no me fracasó el CPU en este momento. Este video va a quedar bien. Bueno, bueno, ya vieron que yo como calvinista, según Leighton Flowers, yo no tomo en cuenta los contextos me destruyen, porque yo no tomo en cuenta el contexto en serio. Yo introduzco mis ideas a lo que dice el texto, yo las introduzco, pero hemos visto que el que introduce ideas al texto de Juan 6 es el doctor Leighton Flowers. Y para poder bypasear lo que el versículo dice claramente, tiene que, por medio de sus prejuicios, interpretar Juan 6 de una manera que el texto naturalmente no puede ser interpretado. ¿A qué nivel llegan los hombres de defender el libre albedrío libertario? Que incluso son capaces de bajar a Dios de su trono. Bueno, bueno. Voy a dejar todas estas fuentes, las voy a dejar, si es que no en la caja de comentarios porque no cabe, la voy a dejar en el primer, o sea, en la caja de descripción porque no entra, la voy a dejar en el primer comentario para que ustedes puedan verificarla. ¿Ok? Em, Eso, hermano. Ya. Si es necesario, podremos hacer más videos con respecto al provisionismo. Ya que
los arminianos y los calvinistas, o sea, y los provisionistas, se han levantado para atacar al calvinismo en cierto sentido. Y está bien, están en su derecho, yo no se los niego. Pero, pero si es así, entonces van a tener que aguantar que nosotros nos defendamos. Van a tener que aguantar. ¿Ok? Eso, hermanos, bueno, dejo esto hasta aquí. Es muy tarde en la madrugada. La verdad es que yo como trabajo de noche tengo el sueño distorsionado. Entonces me dio sueño muy temprano y desperté ahora como a las 3:30. Y quise hacer esto ahora para que no vaya más allá el asunto, porque el tema está ahora, está caliente, entonces hay que tratarlo ahora ya. Les recomiendo también, si pueden visitar el canal del hermano Winston Medina, él también está viendo este asunto en detalle. Él va a hacer unas reacciones a los videos de Lickton Flowers desde una perspectiva más técnica del griego. Yo no tengo el conocimiento de griego que él tiene, así que eh, un aspecto más técnico lo pueden ver en su canal, así que los invito a ir a su canal. Pero no creo que mi interpretación del texto esté errada con respecto al griego. Si es así, el mismo Winston puede corregirme. Yo de manera blanda voy a acatar lo que él diga en ese sentido, porque él tiene el manejo del idioma, pero yo no creo estar muy alejado de lo que el texto dice en absoluto. ¿Ya? Si hay algún arminiano provisionista que está viendo este video, le reto a probar mi error. Como voy a dejar las fuentes, pueden leer los artículos, pueden compararlo con lo que yo he dicho y pueden refutar en mis palabras. Si así lo desean. Podemos concertar un diálogo incluso en algún momento, si es posible. Eso, hermanos. Ya es domingo. Estoy haciendo algo que tiene que ver con Dios, por lo tanto, no me tiren piedra. Eh, Voy a dormir un par de horas más para poder presentarme en mi congregación, en mi iglesia, más descansado. Em, y espero que ustedes también vayan a sus congregaciones y compartan con los hermanos, tengan comunión con los hermanos, aprendan de sus pastores y muestren amor los unos a los otros, como el Señor ordena. Eh, Eso, hermano. Denle like al video, compártalo. Eh, si lo que yo les he enseñado acá les es de algún beneficio y ustedes quieren hacerlo, pueden acceder a mi Patreon o a mi PayPal y aportar lo que ustedes quieran, si es que ustedes quieren, por supuesto. Eh, PayPal me es más cómodo, por supuesto. Pero si no lo quieren hacer, si no pueden hacerlo o si no quieren hacerlo, está bien, no hay problema. Yo voy a seguir haciendo esto. Yo no lo hago por ese tipo de cosas. De hecho, ni siquiera, siendo sincero, nada, no recibo nada de aporte. Una vez un hermano me aportó y al cual le agradezco de corazón. Se lo agradezco de corazón, pero es lo único que recibió eh, por esto. Y no voy a dejar de hacerlo aunque no reciba ni un peso. Lo he hecho por 20 años sin recibir nada y lo voy a seguir haciendo porque no es eso lo que me motiva. Como en todas las cosas, seamos buenos veranos y vayamos a la escritura si es así, a comprobar si lo que he dicho acá es así, y a comprobar si lo que el doctor Leighton Flowers dice es así. Examinadlo todo, retened lo bueno y solo y deo gloria. Dios les bendiga, hermano. Que tengan un excelente día del Señor.